Ok, chicos, vean. Ayer en la práctica 5 tuvieron un problema para realizar el formato columnas. Voy a realizar, vean que el ejemplo con el texto que se usó en la práctica 5. Este está digitado, lo único que hay un enter entre cada párrafo. Vean que todavía no tiene formato ni nada por el estilo, no hay espacio ni nada. Está totalmente digitado, digamos que lo voy a copiar. Si yo hago esto, vamos a verlo acá, vamos a generar otra hoja y lo vamos a pegar. Aquí vamos a generar una sección de salto de página y le vamos a decir que esta hoja va a ser horizontal. Ahí ya tenemos el formato. Vamos a hacer si lo hacemos un poco más pequeño para que ustedes puedan ver que aquí ya la hoja está horizontal. ¿Okay? Y aquí está el formato vertical. A este, si yo le genero un formato de 2 columnas, este es el formato tal cual. Ahora le vamos a dar el formato texto. ¿Cuál es el formato texto? Arial 12 y justificado. Vean que el texto va de margen a margen y tiene desde la parte superior hasta la parte inferior, tienen una concordancia equitativa en texto. ¿Okay? Y le vamos a poner el párrafo. Por lo general es un interlineado de 1,5, ¿verdad? Para que no se les olvide el párrafo texto. Vean que aquí queda totalmente igual. Aquí lo único es por el enter, que queda un poco separado, pero tampoco es mucho el texto que dista entre un párrafo y otro. A algunos les quedaba solamente este párrafo aquí, este se perdía y todo el resto estaba de este lado y no tenía que ser así. ¿Okay? Y el texto era totalmente suficiente para generar formato de 3 columnas inclusive. Aquí vamos a generar un formato de 3 columnas. ¿Ok? Aquí, porque yo no tuve problema con el texto, vamos a darle la justificación pertinente. Arial 12. Texto justificado y le vamos a dar un interlineado igual de 1,5. ¿Ok? Vean que igual va, la parte superior coincide con la parte inferior. ¿Ok? No hay espacios ni nada por el estilo. Igual esta parte, creo que les afecta un poco en la parte de digitación. Tal vez ustedes a la hora de digitar generan algún espacio, dan muchos enter o no sé qué es lo que se les genera, que el texto se les corta. Entonces ahí para que tengan cuidado. Es importante que en este caso vean que yo copié el texto antes de generar los formatos de orientación vertical horizontal. A veces, dependiendo del sistema operativo, aunque es el mismo, ¿verdad? Es el mismo Word, pero no sé por qué da ese error a veces. Bueno, sí sé, por una cuestión de márgenes, pero no siempre se da, porque si vieron en este caso, yo copié el texto antes de generar el formato columnas, lo pasé a la siguiente hoja y generé en ambas dos formato columnas. A veces pasa que copian un texto de una hoja y lo pasan a otra. Al generar esta hoja en formato horizontal no se les genera el formato columnas, se les genera una sola columna, evitando así que ustedes generen el formato texto. Deben de tener mucho cuidado en el examen, ¿ok? Para que el formato columnas sea tal cual se les está indicando, porque muchos no lo estaban aplicando. De la misma forma va lo que es insertar imagen, ¿verdad? Tiene que ir en un solo texto, no tiene que ir en ambos textos. Vamos a insertar una imagen, no tengo como imágenes ahorita, pero bueno, vamos a insertar alguna, que por lo general la imagen tiene que ir alusiva al texto. ¿Okay? Para eso recordemos que existe esta opción de posición de imagen o de ajustar texto inclusive. Podemos tocar cualquiera de forma tal que nos permita, siempre, vean que aquí estas líneas verdes que se generan en el documento son las que me van a indicar a mí en qué área puedo poner de una forma exacta la imagen. ¿Ok? Para que juegue un poco con el texto. ¿Lo ven? Esas líneas verdes que se ven cuando yo tengo posicionada la imagen son las que me van a indicar dónde debo colocar la imagen para que el texto no se distorsione tanto o el formato columnas quede exacto. ¿Okay?
La imagen siempre tiene que estar dentro del formato columnas, igual que la nota al pie de página. La nota al pie de página, por ejemplo en prótesis dentales, ustedes van a lo que es referencias y al insertar la nota al pie de página escogen esta. Insertar nota al pie, porque si tocan esta de nota al final, se va a ir al final del documento. Esta nota al pie va a ir al mismo documento, solo que al final de la hoja, pero va a quedar dentro del texto, ¿ok? Y ahí ustedes conceptualizan la palabra y ya. ¿Ok? Si necesitan conceptualizar otra dentro del formato columnas, entonces nada más se posicionan en la siguiente palabra, dan nota al pie y ella va a ir consecutivamente insertándose. Aquí se corta porque ya estamos con un problema de márgenes en la nota, perdón, en la hoja, entonces ella ahí no hay ningún problema, se señala. Igual acá, si lo quieren marcar, lo único que hacen para que les quede en el formato, pero aquí no me va a dejar, no importa, dejamos las dos columnas. ¿Ok? Eso es para la nota al pie. En cuanto a las imágenes, esto era lo que les quería aclarar. Si tenemos dos formatos columnas dentro del mismo documento, en una agregan la imagen y la nota al pie y en otra la letra capital y los bordes de párrafo y de texto. ¿Ok? Entonces vamos a insertar el borde de página. Nuevamente, siempre en la pestaña borde de página inicial, verifico, escojo un tipo de margen, aquí lo puedo escoger, ¿verdad? Aquí lo vamos viendo, línea punteada, línea continua. Le vamos a poner un color para que se pueda distinguir. Le vamos a poner un grosor, nada más para que lo puedan visualizar en el documento. Y donde dice aquí aplicar a, le decimos que en todo el documento, ¿de acuerdo? Porque en realidad el borde de página es en todo el documento. Y ahí lo tenemos insertado, ¿ok? Si generamos otra hoja, perdón, era aquí al final tengo el punto y aparte. Aquí se me está distorsionando el formato columnas, vamos a posicionarme un margen donde pueda estar. Okay. Aquí sería mi hoja al final, ¿okay? Y ahí tengo otra hoja, este sería el final de mi hoja, perdón. ¿Okay? Ese sería el borde de página. El borde de párrafo es esto, ¿okay? Eso es un párrafo, esto es un párrafo y este es otro párrafo. No es todo el formato columnas, porque algunos lo que hacían era un recuadro en todo el formato columnas. En realidad el formato texto es un punto y aparte, ¿ok? Como acá. Entonces voy al borde de página, aquí me tengo que pasar a la pestaña bordes, escojo un estilo, vamos a coger otro color, el rojo digamos por default, y aquí vemos que dice aplicar a párrafo. Y ahí tenemos el formato párrafo aplicado. Y el formato texto es una oración específica que yo les indico en el enunciado cuál es la que tienen que aplicarle el formato. Vamos a bordes de página, pasamos de pestaña, la pestaña bordes, escogemos otro estilo, vamos a escoger este, le vamos a decir que el color en este caso va a ser azul, lo quiero de un grosor de 2,1 y aquí verifico que diga texto. Y me paso ahora a la pestaña sombreado y le vamos a decir que lo quiero de un relleno celeste o algo más llamativo, color amarillo para que se vea. Si quieren alguna trama, ¿verdad? Aquí un color gris fuerte o alguna trama, rayas, oblicuos, cuadrículas o demás, solo la escogen, ¿verdad? Y le damos a aceptar. Entonces, repetimos, bordes de página, bordes de párrafo, bordes de texto. ¿Okay? Para que tengamos ahí cuidado porque lo siguen aplicando mal. ¿De acuerdo? Cuidado también a la hora de insertar los números de página. Nota al pie de página es totalmente diferente al pie de página como tal. Hay que cuidar un poco los encabezados cuando insertan los números de página y lo que tienen que verificar es dónde les indico yo que tienen que ir los números de página.
porque algunos los están colocando en esta parte superior izquierda, y yo por lo general les he estado pidiendo que sea o en el centro o en la parte superior derecha. Entonces ahí mucho cuidado donde los insertan y que por favor sean visibles, porque igual si no van a perder puntos en esa parte, porque los números se desean que sean continuos. Espero que les haya funcionado esta parte de columnas. Si el texto les da algún problema para generar el formato columnas, ¿verdad? En este caso yo tengo que digitar todo el formato texto, todo el texto, así me lleve, no sé, media hora, yo lo tengo que ir digitando, ¿verdad? Aquí yo tengo que ir digitando todo el formato, todo el texto, todo lo que se requiera, ¿verdad? Para poder darle formato general al texto. Y lo único que vean que yo voy digitando es, lo único que voy dando es enter en el espacio que yo requiero. Separar el párrafo, ¿ok? No le doy ningún formato a la letra hasta que yo ya tenga generado el formato columnas, para no tener ningún problema, ¿ok? Muchos me decían, es que no, el texto es muy pequeño, no me genera... No, ahí el problema más que todo es a la hora de que ustedes digitan el texto y el formato texto como tal, para generar el formato columnas. Entonces ahí para que ustedes tengan un poco de cuidado a la hora de digitar y demás. Entonces, por ejemplo, aquí yo ya di un formato de texto general. El texto puede verse pequeño y a la hora de que yo le genero el formato columnas, aún así se tiene que generar. Siempre y cuando vean que es equitativo en la parte superior, en la parte inferior no tanto, pero recordemos que sí es un poco pequeño, pero igual se genera el formato columnas. Tal vez para la izquierda más pequeña, ahí sí no, porque el texto sí era más pequeño para generarlo de ese estilo. Pero el formato como tal, siempre corroboro que el texto que les estoy generando sí se vaya a generar. Inclusive a veces en el examen yo ya les doy el formato que quiero que generen en el examen. A veces ya el formato texto viene en formato columnas, entonces no quiere decir que ustedes lo tienen que digitar como está ahí, sino es que así es como tiene que quedarles en el examen. Entonces para que tengan cuidado a la hora de que digitan el texto, porque ya lo que es lo demás se hace hasta que tengan ya aplicado el formato columnas que se solicita. Espero que les haya servido y cualquier otra consulta con gusto.